Amables televidentes, el pasado 20 de abril la Defensoría del Pueblo remitió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para crear el sistema de promoción y protección de derechos. Esta iniciativa apunta a garantizar los derechos de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas mayores que forman parte del ciclo de vida. ¿Cuál es el alcance de este sistema y cuáles son sus reales fortalezas? Lo vamos a abordar de inmediato en la siguiente entrevista. Ramiro Rivadeneira, doctor en jurisprudencia y magíster en ciencias internacionales, ex subsecretario jurídico del Ministerio del Interior, defensor del pueblo, vicepresidente de la Función de Transparencia y Control Social. Doctor, bienvenido a la televisión legislativa, qué gusto que nos acompañe. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Preguntábamos en la presentación de esta entrevista cuál es el alcance de este proyecto que ha sido presentado desde la Defensoría del Pueblo. Y esto porque esto responde en cierta medida a lo que se establece en una transitoria de la Ley de los Consejos Nacionales para la Igualdad. Efectivamente, la Ley de Consejos de Igualdad establece en una disposición transitoria que la Defensoría del Pueblo presente un proyecto de ley que estructure un sistema de promoción y protección de derechos. Hay que recordar que el único sistema de protección de derechos que se ha desarrollado en el país de manera sostenible es el de la niñez. Por eso existen las juntas cantonales de protección de la niñez. Pero otros grupos de atención prioritaria, como adultos mayores, por ejemplo, personas de movilidad u otros grupos, no tienen un sistema establecido de protección dentro de lo que establece la atención prioritaria. Pero ¿qué pasa con los consejos nacionales para la igualdad? Tenemos 5, entre ellos movilidad, discapacidad, intergeneracional, de género, de la niñez y adolescencia. ¿Qué pasa con estos consejos? Los consejos para la igualdad establecen, formulan, recomiendan política pública, pero la protección, reparar el daño cometido inmediatamente, tiene que estar establecido en otro órgano. Ellos no hacen protección de derechos. El problema es quién lo hace. Hasta ahora ha estado establecido esto para la niñez en los municipios. El COTAD establece que serán los municipios quienes desarrollen un sistema de promoción que establezca consejos cantonales de protección de derechos, juntas cantonales de protección de derechos. Por ejemplo, en Quito tenemos el COMPINA, me parece que está en ese marco. En Quito tenemos una junta cantonal de protección de derechos de la niñez. Correcto. Pero no existen juntas cantonales para otros grupos de atención prioritaria. Eso es lo que en el país está faltando. Podría ser que un modelo desarrolle el sistema de manera centralista y lo establezca en el gobierno central. Otro sistema puede ser que establezca esto en los consejos municipales, en los municipios. Es decir, pueden existir muchísimos sistemas de protección de derechos en el país. No puede existir solamente uno. Nosotros hemos propuesto uno, porque así lo establecía la ley, y nosotros hemos tomado el modelo que está desarrollando el COTAD. Será la Asamblea Nacional quien determine cuál es el sistema de protección de derechos en el país. Lo que no puede dejar de existir es que los grupos de atención prioritaria tengan un sistema que implique un órgano administrativo al que se pueda acudir inmediatamente para reparar la vulneración de un derecho. ¿Pero qué es lo que dice exactamente este proyecto al respecto? El proyecto de ley establece que habrá medidas de protección de derechos emergentes. Esto significa que las medidas de protección de derechos se activan cuando hay una urgencia de por medio, cuando la vulneración del derecho es inminente, es urgente protegerla. Porque de no ser así, existen otros mecanismos. Usted tiene, por ejemplo, la acción de protección ante un juez, pero en este caso no tiene tiempo de llegar donde un juez. Es decir, es tan inmediata la medida que tiene que activarse de manera rápida. El proyecto de ley lo que establece es precisamente cómo se aplican estas medidas de protección emergente para los grupos de atención prioritaria. Eso es lo básico del proyecto, pero no es un proyecto que solamente desarrolle este sistema de protección, sino también un sistema de promoción de derechos. Y aquí significa qué sistemas tecnológicos vamos a tener, cómo vamos a manejar la información de que se presenten, cómo podemos hacer prevención, cómo podemos desarrollar una política pública de prevención en la vulneración de derechos. Todo esto está contenido en el proyecto. Ahora, este sistema de protección y promoción de derechos, ¿cómo en la práctica, por ejemplo, podría motivar o promover una reparación de alguna vulneración? Por ejemplo, un adulto mayor. Mañana pasado viene un grupo de adultos mayores y
señalan que el sector de la transportación no le está respetando su derecho a pagar la mitad de un pasaje. Estoy planteando un ejemplo que puede ser real, que de hecho ha ocurrido en el pasado. ¿Cómo ayudar a reparar ese derecho desde ese sistema que ustedes están impulsando, doctor? Hay situaciones en las que va a poder reparar el derecho y otras no. Es decir, no hay que confiar en todos los casos en la activación de este sistema. Hay que recordar que el país ya tiene un sistema de protección de derechos y descansa en los jueces constitucionales. Pero estos jueces constitucionales podrían no ser suficientes al momento de la emergencia. Lo natural es que si a nosotros nos violan un derecho a cualquier persona, acudamos a la protección de un juez constitucional o de la Defensoría del Pueblo en algunos casos. Pero esto no ocurre con las personas que están alejadas inclusive del territorio. Por ejemplo, una persona que vive en la Troncal, el mismo ejemplo de una persona que vive en la Troncal, no va a poder llegar fácilmente a otro tipo de autoridades, una que está establecida en Azogues. En Azogues, por ejemplo. Exactamente, que va a necesitar un órgano cercano para que le ayude en la protección de los derechos. Porque el gran problema de este país es justamente no solamente el centralismo o el bicentralismo que le denominan entre Quito y Guayaquil, sino el centralismo en la capital de provincia. Y por ejemplo, en el caso de Manabí, resulta que la gente del Carmen, que está en el extremo norte de la provincia de Manabí, tiene que trasladarse hasta Portoviejo. Es decir, un viaje de por lo menos 3 horas, 3 horas y media, 4 horas, dependiendo del vehículo en el cual se movilice. Por supuesto. Entonces, en ese caso no le estaríamos dando la urgencia que amerita. Si una persona con discapacidad es destituida de su trabajo y necesitamos reparar esa forma del derecho, es decir, que se incluya en el trabajo, posiblemente si al sitio al que tiene que acceder le queda 4 horas, no va a buscar la reparación del derecho, se va a resignar. ¿Cómo obtenemos un sistema cercano de activación emergente para que se pueda reparar un derecho, pero que no reemplace a un sistema general de protección de derechos que en el país ya existe? Hay que recordar que en el país la última palabra en protección de derechos la tienen los jueces. Los órganos administrativos podemos ayudar a solucionar el problema, pero no solucionarlos definitivamente. Claro, porque no tienen fuerza de sentencia. Doctor, ya tendremos la oportunidad de seguir abordando este tema con mayor amplitud durante el curso del debate en la legislatura. Gracias por su tiempo. Con mucho gusto. El doctor Ramiro Rivadeneira, quien es el defensor del pueblo, dando cuenta pues del contenido de esta iniciativa, el proyecto de ley que crea el sistema de promoción y protección de derechos.